la influencia del Espíritu Santo sea sobre usted y también sobre nosotros. De los Estados Unidos, de realizar mis estudios, y gracias a que Dios me regaló una barranquillera como esposa. Muchos la conocen. ¿Recuerdan ustedes al hermano Manuel Ignacio Cordero? El hermano Cordero se sentaba por allí. Mi esposa es hija del hermano Ignacio Cordero, es la médica Olga Cordero Pardo. Dios me la regaló hace 30 y pico de años. No saquen cuenta, tampoco es que estoy tan viejo. Por alguna razón, hablar de la palabra de Dios no es fácil. Yo he predicado N sermones en mi vida adventista, que son más de 36 años. Y cada vez que me paro en el púlpito a hablar de la palabra de Dios, aquí está uno de mis alumnos. ¿Cómo estás? Por dentro siento una sensación de alegría, de responsabilidad. Y como dice el apóstol Pablo, ¿quién está preparado para esta magna obra? Quienes nos ha tocado predicar sabemos que nos acosa un poco de nervios hasta que uno entra en materia. Vamos a inclinar el rostro para pedir la unción de Dios y del Espíritu Santo. Dios nuestro, Padre y Redentor, quiero que con humildad te suplico, Señor, que tomes cada corazón aquí presente y seas tú el que transforme en ellos el querer como el hacer. Yo, Dios, toma mis manos, mis labios y mi corazón y límpialo de toda impureza, para que mis palabras transmitan el sentir que tú tienes para este pueblo tuyo hoy. Llénanos de tu gracia, de tu gloria y de tu paz en este día y en cada uno de los días de nuestra existencia. Unge, oh Dios, a aquellos hermanos que no se encuentran en la iglesia, pero que desde sus espacios y su soledad te adoran y te reconocen como Dios y Creador. En el amado nombre de nuestro Salvador, Príncipe y Rey del universo, Cristo Jesús. Amén. Un día de viernes me encontré con el hermano Julián, el hermano Pedro y el hermano Eleazar en la ciudad de Medellín, y me dijeron: Doc, queremos que nos acompañes a una propuesta evangelística y de inversión en una de nuestras fincas en el Magdalena Medio, en la zona de Puerto. Pero tenemos que ir por el lado de Doradal, Antioquia. Era un día del año 2000 en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, y la mayoría de los que estamos aquí recordamos que fue una época dura de nuestro país, tomada por los alzados en armas que hoy discuten y dialogan sobre la paz. Yo me quedé pensando y dije: ¿voy o no voy? Teníamos que atravesar el corazón de la carretera Medellín-Bogotá, donde acciona todavía el Frente Jorge Alirio Buitrago del ELN.
Yo les dije, ahora los llamo y le doy la respuesta. Fui a la casa, hablé con mi esposa, le conté y me dijo, hijo, tú eres el que decides, tú sabes a dónde vas, qué vas a hacer, y si decides, tus hijos y yo solo oraremos. A las 3:30 de la mañana sonó el timbre, nos levantamos y el hermano Julián, que era el propietario de un Land Rover modelo 88, quienes lo conocen saben que es un carro de excelente aire acondicionado, es un carro caliente, Land Rover. Había sido ambulancia de un hospital y el hermano nos había advertido lo siguiente: no lleven relojes, no lleven dinero, no lleven celulares, no lleven libreta militar, solamente lleven la cédula. Y si preguntan qué hacemos, digamos que somos misioneros. No hay derecho a decir más nada. Bajo esas condiciones tomamos el carro los 4 hermanos y partimos hacia la zona ubicada. Cuando íbamos llegando a un punto que se llama Río Claro, queda cerca de la hacienda aquella que se conoció en el país como la hacienda Nápoles, de la época de Pablo Escobar. Se llama Río Claro porque es un río transparente y su piso del río es de mármol, piso natural, y hay mármol de distintos colores, y es un paraíso natural que hay allí en Antioquia. Cuando íbamos llegando a eso, los invito a que abran sus Biblias. Ubíquense en la segunda carta de Crónicas, en el capítulo 20. Voy a permitirme leer la versión que tengo en mi pequeña Biblia de bolsillo. Los jóvenes se ríen, ¿no? Que ya los que usamos lentes tenemos que usar gafas, Biblias grandes. Dice la versión que tengo en mis manos: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de la otra parte de la mar y de Siria, y he aquí que ellos están en Jasón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y puso Josafat su rostro para consultar a Yahvé, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Cuando nosotros íbamos en el carro, salió una gran multitud, armados, y en la carretera nos dimos cuenta que no eran soldados, aunque venían vestidos con ropa de camuflaje, pero ellos no usaban botas militares, sino botas pantalones de caucho. Y nos detuvieron a eso de las 4:15 de la mañana. Era el primer carro que detenían en la vía, autopista Medellín-Bogotá, y dijo el que comandaba el grupo que nos rodeó al frente del carro, dijo: ¿quiénes son ustedes? Y ya nos habían dado la instrucción, pero uno de los hermanos, Pedro, como bien puesto el nombre, ustedes se ríen, y él iba justo en la ventana del pasajero. Pedro llegó y le dijo:
nosotros somos soldados y venimos armados. Y el tipo echó un pie atrás y él dijo, pero espérese, que somos soldados de Cristo y nuestra arma es esta. Y le mostró la Biblia. Y entonces el personaje llegó y les dijo, cuidadito con esos juegos con nosotros. Bueno, bájense. Y empezó el proceso. Orillen el carro aquí, en la entrada de una finca hacia la zona de abajo de San Luis, cerca de ahí de Río Claro. Y empezaron a llegar carros de un lado y carros del otro lado, carros de un lado, carros del otro lado. Y si ustedes recuerdan, el retén más grande que hubo en Colombia en la autopista Medellín-Bogotá en el año 2000, por ese grupo demoró 17 días bloqueada la carretera de la autopista Medellín-Bogotá. En ese retén estábamos nosotros ubicados. El libro de Efesios, en el capítulo 6, dice que en el versículo 11 y 12, que vuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra ¿qué, queridos hermanos? Contra huestes espirituales de maldad que atacan a todos los hijos de Dios. Dice el espíritu de profecía en uno de sus apartes que el objeto del gran conflicto que vivimos los hijos de Dios entre las huestes de Dios y las huestes de las tinieblas somos nosotros, ese objeto de conflicto, porque somos las únicas criaturas que en todo el vasto universo doblegamos la naturaleza de semejanza de Dios y caímos en pecado. En consecuencia, Dios quiere restaurar esa naturaleza a través de el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús, para que con nuestro libre albedrío y nuestra propia decisión aceptemos a Cristo como nuestro Redentor, como nuestro Salvador y como nuestro transformador. Y cuando esa decisión se hace en nosotros en fidelidad y en obediencia, todo empieza a florecer. Nadie te tiene que decir cómo debes andar, porque tú andas como Él anduvo. Nadie te tiene que decir cómo debes vestir, porque tú vistes como Él desea que tú vistas. Nadie te tiene que decir qué debes comer, porque Él te pone en el corazón y en tu boca y en tu estómago lo que tú deseas comer, sabiendo que es bueno. Cuando tú tienes fidelidad a Dios, la iglesia no se tiene que desgastar pidiendo y pidiendo, porque de tu corazón brota ser generoso, porque Dios te ha dado la transformación a una vida eterna. Cuando tú estás en comunión con Dios, no te tienes que preocupar de esas huestes de las tinieblas, porque tú estás protegido por las huestes celestiales. Y dice la sierva de Dios que basta la presencia de un ángel de luz para que todas las huestes de las tinieblas, para que todas las legiones de los espíritus de maldad desaparezcan de la presencia de un solo ángel de Dios. Entonces, cuando tú tienes fidelidad a Dios, y permítanme, y voy a decir algo con respeto, con cariño, con fraternidad en mi corazón. Yo miro como con una preocupación sana de el desgaste que hacen nuestros dirigentes tratando de mantener la iglesia. ¿Ustedes creen que Dios necesita de 1,000 pesos, de 1 millón, de 50 millones? ¿Dios necesita de eso?
Dios no necesita de un centavo de ninguno de nosotros. Pero nosotros estamos en esta tierra, y en esta tierra, ¿quién nos regala esa energía para mover esos ventiladores y el aire acondicionado? ¿Quién la regala? La regalan ustedes, queridos hermanos, todos ustedes, cuando con generosidad en nuestro corazón, sin necesidad de estar predicando sermones, usted siente gratitud por lo que Dios ha hecho por usted, y usted le devuelve a Dios con todo su corazón lo que a usted le nace dar del corazón. Y el diezmo no es una dádiva. El diezmo es un compromiso de relación que Dios tiene, que tú tienes con Dios, porque es una obligación perentoria, obligatoria e imperativa. Devuelve lo que a Dios le pertenece, el diezmo. Pero las ofrendas no tienen límite. Ustedes han oído la historia de un hermano adventista brasileño que es dueño de un satélite en el cual se bajan las señales y todo. La historia es larga y no la puedo contar por efecto del tiempo. Ese hombre era un colportor y él daba su diezmo. ¿Y sabe con cuánto decidió él vivir? ¿Alguien ha leído la historia de el hermano, creo que es apellido Farías, de Brasil? Él decidió vivir con el 10%, devolver el diezmo y dar un 80% de ofrendas. Y hoy en día es dueño de un satélite en Brasil. Y es uno de los hombres más millonarios de la industria de Brasil. Yo no pretendo ser garante de ejemplo para nadie. Cuando yo conocí el Evangelio en los Estados Unidos, decidí entregar un doble diezmo. Y desde entonces lo he hecho siempre. Y no he visto el primer justo de mi familia. ¿Cómo dice el texto? Hermanos, versículo 4 de Segunda de Crónicas 20. Los que saben un poco de teología saben que estoy haciendo un sermón, no les voy a decir, después les explico más o menos. Y juntáronse los de Judá para pedir socorro a Yahvé, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir a Yahvé. Púsose entonces Josafat en pie en la reunión de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de la gente? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los de la monte de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ellos y no los destruyesen. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a echarnos de tu heredad que tú nos diste a poseer. Y quiero hacer un énfasis en este versículo, el 12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud
que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volvemos nuestros ojos. ¿Qué dice el rey Josafat? Grande multitud, no sabemos qué hacemos contra esa grande multitud. Y quiero, hermanos míos, decirles que en ese momento, cuando yo me vi rodeado de aquel grupo de personas llamadas de la guerrilla, mi corazón tembló porque soy un ser humano. Mis piernas temblaron porque soy un ser humano. Y tuve miedo porque soy un ser humano. Y lo único que se pudo grabar en mi corazón fue mis dos hijos, el uno de 15 y el otro de 12, y mi esposa. Y ya eran las 10 de la mañana. Y había una fila de carro de 5 kilómetros hacia Bogotá y 5 kilómetros hacia Medellín. Detenidos, tractomulas de Alpina atravesadas, pincharon las llantas con los rifles, con los Galil y todas esas cosas, quedaron ahí bloqueadas, abrieron las puertas de eso, había yogur, había queso, había todo, leche, no había comida ya en todos los restaurantes de la zona porque 10 kilómetros de carros, buses, niños, mujeres, todo se había agotado, no había comida, no había plata porque nos habían dicho que no lleváramos dinero, que no lleváramos celulares, que no lleváramos relojes, que no lleváramos nada. Y contra esa gran multitud, ¿tú qué haces? ¿Qué haces tú, mi querida hermana, mi querido hermano? Devolvámonos un poquito en Segunda de Crónicas capítulo 17. En aras al tiempo voy a solo a leer unos pequeños versículos. Quiero que noten cuántos soldados tenía Josafat aprestados para la guerra, preparados y organizados. Capítulo 17 de Segunda de Crónicas, versículo 14. En Judá, los jefes militares que generaban todo esto, habían 300,000 hombres aprestados para la guerra. El versículo 15 de la tribu de Joanán, habían 280,000. De la tribu de Amasías, habían 200,000, versículo 16. Versículo 17, de la tribu de Benjamín, habían 200,000. De la tribu de Josabat habían en el versículo 18 180,000. Cuando sumamos todo eso da 1.500.000 soldados. ¿Cuántas personas le caben al estadio Metropolitano? Los hinchas del Junior. Vamos a hablar de 50,000, ¿verdad, hermano? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Juan Carlos Gil. Ese hombre se ve que va al estadio. Buen hincha del Junior. 50,000. ¿Cuántos estadios habría que llenar para tener 1.500.000 soldados? ¿Ustedes se imaginan 30 metropolitanos aquí en Barranquilla llenos de adventistas? ¿Quién detendría esa furia? Ahora, 1.500.000 soldados aprestos para la guerra. ¿Y qué dice el rey Josafat en el versículo 12 de Segunda de Crónicas 20? Dicen los eruditos que se ponen a investigar todos esos números y todos en teología, que por cada soldado de los enemigos moabitas y de los otros sirios que venían contra Josafat, habían 5 israelitas aprestos para la guerra. Por cada enemigo, Josafat tenía 5. ¿Pero qué dijo él? En nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene.
Y este caballero estaba en medio de esa fuerza. Soldados armados, mamás que lloraban. Y yo dije, ¿qué hago? Tomé mi Biblia, me senté en uno de los kioscos de la carretera y le dije, señora, ¿usted está asustada? Y me dijo, ¿usted qué cree? Y le dije, entonces ya somos dos. Y así le pregunté como a unos 10 que estaban ahí y empecé a hablar de este tema. Y en ese santo sábado del Señor, cuando sus 4 hijos, Pedro, Eleazar y Julián, y este servidor, íbamos hacia Doradal, en medio de la multitud, pudimos testificar, pudimos predicar un sermón. Y yo veía ahí alrededor los soldados de la otra parte, escuchando. Y uno de ellos dijo, su tema es interesante, pero me tiene que mover el carro. Yo le dije, espere camarada, que ya voy. Me acordaba de mis palabras de la universidad, camarada. Terminé mi prédica y me dijo el tipo, ¿usted puede hablar más de eso? Yo le dije, sí, señor. Y entonces le dio cuerda a mi lengua y el Señor me empezó a inspirar y empecé a hablar sobre el testimonio, el amor, con la Biblia en mano. Era mi única arma. Era mi única arma. Cuando yo terminé, le dije a un señor que estaba ahí, me dijo, ¿usted cree que nos vamos hoy? Y él me dijo, yo creo que nos vamos dentro de unas 2 o 3 semanas, porque con 3 tractomulas, mientras traen una grúa, mientras desmulizan, mientras llegue el ejército, aquí por lo menos estamos 3 semanas. Yo me volteé a Pedro, a Julián y a Eleazar y le dije, este hijo de la viejita Faniareva lo va a dormir con su esposa en su casa hoy. ¿Cómo hago? En ese hueco de la zona de la carretera, las señales, aún con la modernización de los teléfonos, como es un hueco ahí en la zona de Río Claro, las señales se van. Y me dijo Julián, en la caleta de la transmisión del carro está metido mi celular. Yo le dije, Julián, pero tú no dijiste que esa vaina no la trajéramos. Dijo, y lo más templado es que está prendido y nos van a detectar la señal. Empieza uno a hacer un poco de imaginaciones. Entonces yo me acerqué, hermano Edwin, al carro y le dije, camarada, vea, yo quiero que ustedes sigan haciendo, porque ellos estaban haciendo proselitismo sobre todo el discurso izquierda de la guerrilla. Este carro está mal atravesado aquí, ¿por qué no le dice al comandante para ver si lo movemos y lo acomodamos allá en aquel hueco para que pueda reunir mejor a la gente y transmita la comunicación? Y yo, ¿sabe qué? Hagamos. Cogimos el carro, lo montamos allá, pero yo lo estaba diciendo era para poder sacar el celular. Y entonces, jóvenes, saqué el Android Nokia, antena arriba, la tapa se abre, una panela así de grande. Eran como las 11 de la mañana. En ese momento, ¿a dónde esperas que esté tu esposa y tus hijos a las 11 de la mañana hoy sábado? Pero yo llamé a la casa, porque mi esposa no tenía celular en esa época, solo había uno y era el mío y yo lo había dejado en la casa. En Medellín, en ese momento, cuando mi esposa se iba a ir para la iglesia, ella consideró que alguna ropa del día anterior no se había terminado de secar y había que ponerla a orear mientras ella estaba en la iglesia. La sacó en unos ganchos y la colgó en el patio y se fue para la iglesia. Yo llamé a mi casa. ¿Por qué lo hice? No me pregunten.
Yo llamé a mi casa. En Medellín empezaba a llover y mi esposa le dijo a mi hijo mayor: hijo, corra que va a llover y se va a mojar la ropa, guárdela. Y cuando mi hijo entraba a la casa, el teléfono que yo estaba marcando estaba sonando. ¿Quién hace todo eso? Mi hijo contestó, yo le dije: ajito, ¿tú qué haces ahí en la casa? Y me dije: bien, lo que les acabo de decir de la ropa. Dígale a su mamá que la guerrilla nos tiene secuestrado aquí cerca de San Luis, y entre San Luis y Río Claro. Pero dígale a su mamá que yo tengo hambre y que voy a comer esta noche en la casa y voy a dormir con ustedes. Que esté tranquila, que llame a la 4ª brigada para que anuncien de que se hizo un retén. Y efectivamente mi hijo hizo lo que yo dije, tata. Le avisó a la mamá. Oh Dios nuestro, no sabemos lo que hemos de hacer contra esta multitud, no sabemos. Versículo 13. Y toda Judá estaba en pie delante de Yahvé con sus niños y con sus mujeres. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benanías, hijo de Jael, hijo de Manatías, levita, sacerdote, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Yahvé en medio de la reunión. Cuando a ti te tiemblan las piernas, cuando a ti te tiembla el corazón y tú sientes que te hormiguean los vellos de las piernas en medio de los pantalones, que no sabes qué hacer, Dios utiliza a algún agente, aún a un inconverso según nuestra perspectiva, pero que está inspirado por el Espíritu de Dios. Y aquel hombre se paró y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén. Versículo 15. Y tú también, rey Josafat, Jehová os dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Por qué tenemos miedo los adventistas? ¿Por qué le tenemos miedo al futuro? Porque se nos ha olvidado estudiar el pasado. Porque si nosotros estudiamos el pasado, leemos y estudiamos la palabra de Dios en fidelidad y en obediencia, ¿a qué le tememos? ¿Necesitamos construir un segundo piso? ¿A qué le tememos? ¿Necesita Dios plata para construir un segundo piso? Yo tenía unas peleas duras allá con los pastores allá en Medellín. El anterior rector, antes que llegara el doctor Abraham Acosta, me decía el pastor Gamaliel: Gilberto, calma esa lengua, Gilberto. Yo le dije: pero si yo no te estoy diciendo nada, Gama, yo te estoy diciendo lo que es. ¿Queremos decir que somos cabeza y no cola? ¿O es que lo decimos por una cuña bíblica o por una expresión? Pero ¿dónde está la gestión de la cabeza? ¿Dónde está ese espíritu de gestión competitiva en el santo evangelio, de acuerdo a la armonía de los estatutos, preceptos y mandamientos de Dios, para mostrarnos ante el mundo como hombres de luz dignos de la gloria eterna? Necesitamos estar convencidos de que tenemos un evangelio de luz. Necesitamos estar convencidos que si nosotros estamos con Dios, nada nos acontecerá. Y si nos acontece con estos ojos, cuando Él vuelva, lo volveré a ver. Hermano, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Estoy bien, hermano Edwin. Ahí vamos, más o menos. Más o menos. ¿Ha oído usted esas expresiones? Ahí en la lucha. Estamos en la lucha, hermano. Ahí vamos, más o menos. Expresiones de pobreza. Y dice, no lo digo yo, lo dice el texto sagrado, que la abundancia del corazón. Ahí estamos más o menos. Ahí vamos. Ahí, usted sabe, en la lucha.
No, hermano. A mí me preguntan, ¿cómo amaneció, doctor? Mejor que ayer y espero que peor que mañana. O sea que yo mañana estoy ya declarándole a mi Señor que sea mejor que hoy. Perdón, no me los pise. No les pasó nada, el Señor los cuidó. Hermanos míos, yo quiero ser respetuoso. Yo sé que los jugos gástricos empiezan a hacer su proceso evolutivo. Yo soy uno de los que siempre he dicho que el sermón debe demorar media hora, y ya es media hora. ¿Qué dice mi anciano invitado que me invitó a predicar? El sermón está en la mitad. Lo terminamos en 8 días. ¿Quién dijo que terminara a la 1? Que no me pase como una vez estaba en una vereda de Caldas que se llama Supía, en la vereda de Taborda, adentro, una montaña. Después de caminar casi 5,5 kilómetros dentro de la montaña, me dijo un hermano: pastor, no se preocupe, usted predique hasta la hora que quiera, que la congregación a las 12 se va a almorzar. Espero que no me digan eso aquí, ¿no? Versículo 17, a los jóvenes que están manejando la tecnología. Segunda de Crónicas 20:17. No habrá para que vos peleéis este caso. Paraos, estad quedo y velad, y ved la salud de Yahvé con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni os amedrentéis. Salto al versículo 20. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed a Yahvé vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿No decimos un amén, hermanos, por eso? ¿Qué dice esa última parte, por favor, hermanos? Creed en Yahvé vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿De qué tenemos que tener miedo? Si sabemos que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo soy medio chismoso a veces en la iglesia. Entonces, cuando los hermanos van a tirar el sobre yo lo miro al lado así, entonces el sobre de diezmos dice arriba, diezmos, 50,000 pesos. Ofrenda, 2,000 pesos. ¿Dónde está el equilibrio? Yo le dije al hermano Pedro, al hermano Julián y al hermano Azarías: me voy a dormir con mi esposa. ¿Tú estás loco, Gilberto? Yo me voy a dormir con mi esposa. Los cobardes se quedan, yo me voy. Agarré mi Biblia y empecé a silbar: cuando suene la trompeta en el día del Señor. Ante el magno Redentor y se... Ahí, hermano, cuando mi esposa fuera a pasar lista en la cama, yo tenía que decir: heme aquí. Y entonces empecé a caminar. Hermanos, se juntaron a mí los 3 hermanos y los 3 empezamos a cantar ese himno del himno viejo 176. Yo no sé en el nuevo cuál será.
porque no tengo el nuevo. Lo tengo en el celular, pero no en la de bolsillo. Y el Señor me lo va a mostrar porque he ido al lugar, lo he estado andando en carro y no he podido explicarme lo que aconteció, hermanos. Yo solo sé que como a las 3:30, 4 de la tarde, yo estaba en un lugar que se llama San Carlos, Antioquia, con una hambre que el ombligo lo tenía pegado en la columna vertebral. Y entramos a un lugar, como no había ruta ni de ida ni de venida, todos los restaurantes estaban vacíos, pero todas las cocinas estaban llenas, porque nadie podía pasar por ahí. Yo le dije, yo tengo hambre, y nos metimos a un lugar. Señora, ¿tiene de comer? Y me dijo, sí, señor. ¿Qué quiere? Tengo sancocho de gallina, tengo trucha, tengo bagre, tengo blanquillo, Me dijo, yo le dije, mire, ¿qué es lo más rápido que tiene? Me dijo, lo que está listo y calientico, un sancocho de gallina, deme uno. Y el otro pidió uno doble. Pedro, como cosa rara. Y los 4 comimos. Cuando los 4 comimos, ¿y quién va a pagar? Señora, ¿cuánto vale? Y le dije, pues mira, mijito, María, ustedes como que venían con hambre, ¿no? Vos fuiste el que poco comió, me dijo ella. Pero este niño se dobló y la cuenta está cargadita. Dijo, vale 20,000 pesos todo. No había reloj, no había dinero, no había prenda en garantía. Y como cosa rara, Pedro dijo, shh, se quitó el zapato, se quitó la media, un billete de 20,000 metido en la media. Versículo 27 de Segunda de Crónicas. Y toda Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para tornarse a Jerusalén con gozo, porque Yahvé le había dado el gozo de sus enemigos. ¿Qué había pasado? El Señor mandó al ángel de la muerte y ese príncipe acabó con todos los ejércitos moabitas, de los filisteos, de los que venían de Asiria y de la otra parte de la mar. Y cuando el pueblo de Dios llegó al lugar de combate, mientras sus mujeres y sus hijos cantaban, alababan y daban gloria a Dios, todos estaban muertos porque Dios había peleado la batalla de sus hijos. Capítulo 32 de Segunda de Crónica. Versículos 7 y 8. En el mandato de Ezequías, el rey Sennacherib invadió a Jerusalén y iba a acabar con todos aquellos que estaban en pie. Y dice él, el profeta, esforzaos y confortaos, no temáis ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de toda su multitud que con él viene, porque más son con nosotros que con él. ¿De quién estaba hablando ahí el profeta? Más son los que están con nosotros que con los que ellos vienen. Él estaba absolutamente convencido que un ejército de las huestes celestiales, de ángeles, de querubines, de serafines y de arcángeles venían con él para acabar con los enemigos.
Y dice el texto finalmente: con él es el brazo de carne, mas con nosotros Yahvé nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y afirmaos en el pueblo sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Toda la carretera estaba bloqueada. Cuando comimos y dimos gracias a Dios y salieron los 20,000 pesos de la media de Pedro, de una trocha que no sé cómo apareció un camión. Un camión que solamente le sacamos la mano, el tipo paró y dijo estas palabras: súbanse que ahí vienen. Todavía no había dicho vienen cuando ya estábamos encima de la carpa. El camión corrió y llegó hasta Santuario, Antioquia, donde allí tomamos una buseta que finalmente me llevó a mí, a Pedro, a Julián y a Zarías a los brazos de nuestras amadas esposas esa noche. No me pregunten qué pasó del momento en que yo empecé a cantar con mis 3 hermanos hasta el punto de San Carlos. Caminando, porque traté de hacerlo, se gasta uno más de 12 horas caminando. Eso es bien lejos. Yo solo sé una promesa, hermanos. Por ahí hasta hay una poesía de las huellas en la arena. Cuando estás cansado, cuando estás agotado, el Señor te lleva en sus brazos a puerto seguro. Cuando Jesús fue rodeado por los fariseos, los saduceos, que manejaban la sica, y de ahí viene la palabra sicario, era una estaca para matarlo, dice el texto, Juan 8:58, desapareció en medio de ellos y nadie lo pudo ver, porque el Señor utilizó su poder para proteger a su Hijo, volviendo a su Hijo invisible o cegándole los ojos a sus enemigos. Y este servidor, no sé cómo pasó, pero nosotros 4 hijos de Dios dormimos en Medellín esa noche. El testimonio termina en que nos enteramos después por un primo de Pedro que estaba en esa ruta también detenido. Vio cuando un personaje X quiso hacer lo mismo porque él nos veía. Y él dijo: yo me voy, así como se fueron esos 4. Y el primo de Pedro, que no es cristiano, le decía: mira, no te vayas porque esos locos yo no sé qué tienen, pero esos locos tienen algo raro que los protege, no te vayas. Y el tipo intentó hacer lo mismo, se oyó un disparo y el reporte dice en los anales que está escrito que fue el único muerto que se dio en el retén de la autopista Medellín-Bogotá en el año 2000, en ese retén en el gobierno de Andrés Pastrana. Es decir, si tú estás con Dios, ¿de qué vas a temer? Si tú eres fiel al Señor, en lo que el Señor te ha mandado que hagas, con tu mente, con tu corazón, con tu estómago, con tu sustento económico, y eres obediente al Señor, fidelidad y obediencia, y cuando esa pareja se conjuga, los resultados son divinos e inexplicables, pero la evidencia testifica para engrandecer la fe de sus hijos. He recortado el sermón. Recuerden, hermanos queridos, Éxodo 14, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevaba por todo el desierto, y se encontraron frente a ellos que delante tenían el mar y detrás tenían el ejército. Le dijeron: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para qué nos sacaste de Misraim, de allá de ese pueblo
donde comíamos y bebíamos a pesar de ser esclavos. Lo teníamos todo, pero éramos esclavos. Para que moramos en el desierto, ¿por qué no nos llevas de regreso a ese pueblo? ¿Por qué no nos llevas allá? Y el Señor le dijo: no temáis ni os amedrentéis, porque esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más los veréis, porque yo pelearé por ti. Vosotros estáos quedos, porque yo soy tu Dios y pelearé por ti. Que la gloria de Dios bendiga a este pueblo que con corazón le adora y le ama en su santo día. Que la paz de Dios esté en nuestros corazones y Él, como nuestro Padre Celestial, médico divino, esté en cada uno de nuestros cuerpos, dándonos salud en abundancia. Que Dios nos bendiga a todos. Shabbat Shalom. Quiero concluir, queridos hermanos, como dijera ese príncipe de Israel cuando terminó de darle el mensaje a su pueblo, escrito, los que me quieran seguirlo, en el libro de Números, la bendición de Moisés. En el versículo 6, la bendición del versículo 24 en adelante, dice el texto sagrado: cuando Moisés hubo terminada la jornada, levantó sus manos al cielo y dijo: Barú atá Yahweh Elohim besmereja Yahvé besmireja, Elieja panin Yahvé Yaer besmineja, vaya Shalom, que quiere decir: Yahvé te bendiga y te guarde, haga resplandecer Yahvé su rostro sobre ti y ponga Yahvé en ti paz, misericordia, Shalom. Que Dios nos bendiga a todos. Después de este hermoso sermón y más que todo testimonio, nos pondremos de pie con la estrofa del himno 260.